Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartirles más sobre la vida de Jesús. Conocemos muy bien su vida a través de la palabra, pero ¿por qué la Biblia no registra la vida de Jesús antes que fuera conocido ante el público? Porque Dios comenzó la obra de salvación a través de Jesús a la edad de 30 años. ¿Qué hizo Jesús antes de esos años? La infancia de Jesús no se registró en la Biblia. Algunos dicen que probablemente porque era un ser humano común, por lo que no había nada especial que registrar. Sin embargo, la Biblia registra dos eventos especiales en la niñez de Jesús. En el rito de la purificación y la aparición del niño a los 12 años en el templo, Jesús proclamó su misión a través de Simeón. Entonces, ¿qué hacía Jesús a los 12 años? Él se sentaba entre los maestros en el templo, escuchándolos y haciendo preguntas. Y está registrado que los maestros estaban asombrados por la sabiduría y las respuestas de Jesús. La Biblia registra que su sabiduría crecía a medida que crecía su cuerpo. Así como un niño de 3 años, él necesitaba que sus padres lo cuiden. Así como un niño de 7 años, comenzó apenas a afirmarse propiamente. De esta manera, Jesús vivió como un ser humano. Pero cuando Jesús tenía 12 años, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Sus padres, que lo estaban buscando por todas partes, Jesús les respondió diciéndoles exactamente cuál era la voluntad de Dios para con él. A medida que el cuerpo de Jesús crecía, la sabiduría del Espíritu Santo se manifestaba más en él. Empezó a reconocer más su propósito de existir en la tierra y la voluntad y el plan de Dios. Esta es la diferencia entre Jesús, que es completamente humano, y Dios de nosotros. Nuestras almas deben vivir una vida en la que el Espíritu Santo more en nosotros, anhelando a Dios, buscándolo, siendo gobernados por Él y unidos en el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús fue uno con Dios y con el Espíritu Santo, por lo que mostró el gobierno perfecto de Dios. Por eso comenzó a comprender la voluntad y los planes con sabiduría. ¿Sabe usted qué sucede cuando uno comienza a reconocer completamente su misión? Comienza a vivir una vida diferente solo para esa misión. Esto fue lo que Jesús hizo también. Se preparó para su misión a medida que crecía. Pero, ¿por qué tuvo que vivir 30 años así? Recordemos que Dios es justo. Significa que Jesús tenía que vivir la misma vida que los seres humanos comunes y experimentar todo nuestro dolor, sufrimiento y perseverancia. Porque cuando eso sucedía, habría una justificación para cargar toda la enfermedad, el sufrimiento humano, el pecado y la maldad en nuestro lugar. Si Jesús redime los pecados de la humanidad con su omnipotencia tan pronto como nació en esta tierra, sería injusto a los ojos de Dios. Es por eso que a Jesús se le permitió el tiempo de 30 años de estar expuesto en el pecado de la humanidad, soportando el sufrimiento, la paciencia, el hambre y el dolor. Jesús, quien es Dios, tuvo que vivir como un ser humano durante un tiempo apropiado para redimir todo el pecado de la humanidad. Fue un tiempo de perseverancia para crear una justificación para Dios. ¿Fue feliz la vida de Jesús con el poder perfecto de Dios? ¿Cómo era la familia de Jesús? Veamos esto. Los hermanos de Jesús lo odiaban. En Juan capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús no fue revelado ni manifestado. Como los judíos querían matarlo, Jesús sabía que aún no era el momento, así que se fue en silencio. Los hermanos de Jesús lo odiaban. No creían en sus obras y lo miraban con desprecio. ¿Cómo habría sido Jesús de apariencia cuando era un niño? La apariencia de Jesús debe haber sido diferente a la de sus hermanos. Su temperamento y personalidad también. El carácter de Jesús, quien fue concebido y gobernado por el Espíritu Santo, habría sido un punto de odio para sus propios hermanos. Incluso cuando Jesús había crecido, en medio de su ministerio tuvo que vivir una vida de ser calumniado al revelar los pensamientos y el corazón de las personas. Jesús, en esta tierra, no tenía ni una base mínima o lo suficiente como para tener un lugar de descanso. Significa que se sacrificó, vagando, dando su vida para salvar a las personas de acuerdo con su misión. Además, conocía el interior de todos, por lo que no se apoyaba en nadie. El Señor, que supo hasta el corazón de los 12 discípulos, ni siquiera se apoyó en ellos. La vida de Jesús en esta tierra fue completamente solitaria, fue doloroso, fue una vida llena de sufrimiento. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que pasar todo esto? Fue por amor a nosotros. Para sus hijos que vivían como esclavos de Satanás, Él tuvo que vivir su propia vida y vencer el pecado. Es decir, Él tuvo que vivir pisoteando a Satanás que nos ataba.
Jesús no cayó en el conflicto de emociones provocadas por Satanás por medio del odio de sus hermanos. Tenía que mantener el carácter perfecto de Dios ante todo tipo de calumnias y juicios provocados por parte de los judíos que intentaron matarlo al revelar sus pensamientos. Incluso en el momento de sufrimiento, Jesús logró la victoria de su perfecta humanidad cuando Jesús le pide a Dios que los perdonara porque no sabían lo que hacían. De esta manera, los hijos de Dios recuperaron la autoridad que les había quitado Satanás. Todo gracias a Jesús, quien vivió una vida perfecta y sin pecado. Fue solo por sus hijos que Jesús vivió una vida de perseverancia y abandonó de sí mismo con el propósito de darles restauración como hijos de Dios en lugar de ser esclavos de Satanás. Jesús se mostró así hasta el último momento de su vida. Como ser humano, Dios fue ridiculizado e insultado por los soldados. Fue tratado como un cordero para el matadero. Toda la vida de Jesús fue amor perfecto por sus hijos. Toda la vida de Jesús fue vivida solo para nosotros. La esperanza que el Señor desea para nosotros está registrada en Hebreos 4:15. Jesús nos dice, no estás solo en este dolor. También sufrí de soledad, odio y dolor. Él nos dice que miremos al Señor cuando queremos darnos por vencido debido a nuestra debilidad. Dice que Él sufrió más que nadie y está con nosotros. Pero quiero que recuerden que el Señor ya ha vivido una vida victoriosa. No podemos solos, pero podemos vencer porque el Señor está con nosotros en todo dolor y consuelo. Un amor que nunca se rinde. Queremos creer en ese amor e ir delante de Dios. Esperamos que el amor de Jesucristo quede grabado más profundamente en nosotros.